Tiempos equívocos, la tarea crítica desde los márgenes. Estamos muy contentos porque en realidad estamos inaugurando un nuevo espacio dentro de la gran familia Grado Cero. El día de hoy tenemos el agrado de contar con Daniel Kersel, que es un latinoamericanista también, y estamos inaugurando este espacio dentro de la familia Grado Cero en el que vamos a tratar temas desde el margen, desde la periferia, desde América Latina, y nos congratulamos en decir que para inaugurar este nuevo proyecto tenemos aquí en esta mesa a Jaime Ortega, Daniel Kersel, Francisco de Seti y Fernando González. Bueno, como pueden ver en la mesa se encuentra el libro, la obra más reciente de Daniel Kersel, que se llama Contra el Imperio, Historia de la Liga Antiimperialista de las Américas, y queremos agradecer a la editorial Siglo XXI por habernos facilitado esta obra y el día de hoy poderla comentar con ustedes. Entonces, ¿comenzamos? muy buenos días, muy agradecido por el espacio, a los compañeros de Grado Cero y por el tiempo que nos ha concedido en su estancia el doctor Kersel el día de hoy. Te voy a presentar rápidamente. El doctor Kersel es argentino de nacimiento, ha estudiado un doctorado en estudios latinoamericanos en nuestra universidad, la Universidad Nacional, y que le ha hecho acreedor ya de dos reconocidos premios, ¿no? Uno es el de la Academia Mexicana de las Ciencias, ¿no? Y el otro es el del Instituto de Geografía e Historia, ¿no? Es el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, el premio Leopoldo Sea, me parece que lleva el nombre, ¿no? La mención honorífica por tu texto. Este es tu texto, este es tu tesis de doctorado, trabajada, ¿no? En su núcleo central, tengo entendido. Y bueno, pues es un agrado tenerte acá, Daniel. Estás trabajando ahora en el Ecuador, ¿no? En el instituto. Sí. Bueno, antes que nada también agradezco la invitación y la posibilidad de compartir y dialogar sobre este trabajo y bueno, lo que surja a partir de allí. Así que muy agradecido de mi parte por la invitación que me han hecho. Y sí, en efecto vivo en Ecuador desde hace unos 3 años. Actualmente soy docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, que es la Escuela de Gobierno de Ecuador. Y bueno, allí soy docente e investigador en distintas áreas. Tú estuviste dando clase acá, yo recuerdo que en mis últimos años de licenciatura dabas clase acá, estuviste en el 17, me parece. Sí, también tú sí, di clases en la UNAM, estuve a cargo durante un año del taller de tesis de la licenciatura en estudios latinoamericanos, durante un año también di clases en la UACM, también di clases en 17 institutos de estudios críticos, así que sí, tuve la suerte de ser docente en distintos ámbitos, universidades muy distintas, así que enriqueciendo mi experiencia de vida aquí en México. Muy bien, ¿no? Una larga trayectoria la que te acredita. Francisco, si quieres podemos comenzar. Pues ya, bueno, obviamente también de nuestra parte le agradecemos, ¿no? Que comparte este espacio con nosotros. Y bueno, quizá para comenzar podríamos quizá que nos diga en términos generales cuál fue la inquietud que lo llevó a escribir este texto, ¿no? Precisamente, de un lado la historia del comunismo, ¿no? Primero tratando de explicar los orígenes y claros desde América Latina, ¿no? Es decir, tratando de quizá trascender esta relación bilateral que existía nada más entre el partido y Unión Soviética, ¿no? Es decir, ¿por qué la Liga Antiimperialista de las Américas? A ver, esto tiene que ver con mi vida en México prácticamente. Cuando llegué aquí a México para hacer mi doctorado, mi interés estaba en estudiar algo que tuviera que ver con marxismo y con antiimperialismo. Y bueno, en ese momento quien fue mi asesor en la tesis doctoral, el doctor Horacio Crespo, me dio la idea de trabajar esta organización, a la Liga Antiimperialista de las Américas, de la cual yo tenía una referencia mínima, la había encontrado en un texto sobre historia del movimiento obrero de Julio Godio, y prácticamente en ningún otro lado más, ¿no? Por ahí alguna otra referencia aislada, pero solo el nombre. Y la verdad que me había llamado la atención en ese momento y empecé a investigar, así a buscar fuentes, a actualizarme, a ver qué había sido esta organización.
y me di cuenta de que en realidad, con el correr del tiempo, de las lecturas, de los trabajos que iba leyendo, me di cuenta que a través de la Liga Antiimperialista de las Américas uno podía llegar a comprender lo que fue el movimiento comunista latinoamericano. Un movimiento del que uno por ahí tiene referencias sesgadas, a veces visiones muy politizadas, y como vos bien decías en un inicio, más que nada ancladas en la lógica del partido vis-a-vis la Unión Soviética. Y empezando a leer e investigar uno se da cuenta de que en realidad el mundo comunista de la época excedía con mucho los márgenes del partido. Sería un error, y fue un error historiográfico, querer reducir todo ese universo en el que confluían artistas, intelectuales, bueno, una gran variedad de sectores solo en el Partido Comunista. Y lo último que agrego es también importante que toda esta visión, esta amplitud la pude adquirir a partir de la lectura de manuscritos y documentos pertenecientes al archivo del Internacional Comunista. Entonces, esta fue la primera tesis que se presentó en la UNAM, que trabajó directamente con esas fuentes, además de otras fuentes, ¿no? Entonces, bueno, con todo eso es que se pudo armar un rompecabezas prácticamente, ¿no? Muy bien. En ese sentido, maestro Kersel, ¿cuál sería la relación entre lo que fueron las luchas de liberación nacional y los ecos o las influencias que pudo haber tenido este gran boom de la Revolución Rusa del 17? ¿Cuál es la relación que usted encuentra ahí? Bueno, hubo una relación directa, ¿no? Si hablamos de los años, sobre todo los años 20 y 30, que es lo que yo más trabajo, hubo una relación directa, no fue una relación automática, no fue una relación unilineal o unidireccional, pero sí, como suele suceder con los grandes procesos históricos, no se puede negar el impacto y la influencia de la Revolución Rusa, de la Unión Soviética en procesos que se dieron aquí en nuestro continente, y digo continente, no solo región, ¿no? Porque esto también impactó en los Estados Unidos. No sé, el caso más evidente es el de Sandino y su lucha en contra de la presencia norteamericana en Nicaragua, ¿no? Y Sandino estuvo claramente vinculado, no era un hombre del Internacional Comunista, no era tampoco un comunista él, pero tuvo sus momentos de mayor acercamiento o lejanía, pero de diálogo siempre con dirigentes de la Comintern, como también de los partidos comunistas de aquí de la región. Entonces sí hubo una relación bastante directa en ese sentido. Daniel, ¿cómo ubicas tú el problema? Porque es la primera parte de tu trabajo. ¿Cómo recibe ya no América Latina esta influencia de la Tercera Internacional, sino cómo ve la Tercera Internacional a América Latina? Y en general a lo que se llaman los pueblos del Oriente, ¿no? Los pueblos coloniales. ¿Qué encuentras tú ahí? Bueno, es una visión muy interesante y muy enriquecedora acerca de uno mismo prácticamente, ¿no? Es decir, ya no es esto una cuestión de cómo se veía desde aquí a la Unión Soviética o a Moscú, sino cómo desde allí veían todo lo que ocurría aquí. Y en ese sentido fue una visión también compleja, ¿no? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando desde Moscú se trató de indagar acerca de América Latina, sus condiciones sociales, su historia, su cultura incluso, no lo hizo con una ambición geográfica, ¿no? De hacer un manual de geografía de lo que estaba pasando en América, sino que obviamente hubo una visión claramente política, ¿no? Es decir, el objetivo era a ver qué posibilidades había de expandir el comunismo o de provocar revoluciones en un área del mundo del que no se tenían demasiadas noticias. Y a partir de esa visión y con ese objetivo es que se empezó a trazar un mapa político de América Latina con los elementos que ellos tenían. Esto significa que lo que encontraron como más cercano a la realidad latinoamericana era la realidad de Oriente. Entonces, que tengamos en cuenta, China estaba viviendo un momento de gran agitación, ¿no? Es decir, mientras la onda revolucionaria estaba decayendo en Europa,
por el contrario, en China y en Oriente estaba creciendo. Entonces, el puente conceptual, el puente para comprender lo que estaba pasando en América Latina, lo daba China. Y a partir de ahí se empezó a considerar a esta región del mundo como una especie de prolongación de Oriente. Y eso obviamente generó conflictos, ¿no? Porque, sobre todo con los comunistas de Argentina, muchos de ellos emigrados de Europa, decían, bueno, ¿nosotros qué tenemos que ver con China, no? O sea, nosotros venimos de Italia, venimos de Rusia, algunos, claro, directamente de Rusia. Entonces, bueno, eso obviamente empezó a hacer un poco de tensión y fueron algunos años nomás hasta que finalmente se empezó a considerar América Latina por sí misma, ¿no? Como un área específica y obviamente muy diferente también de China, ¿no? Y de Oriente. Gracias. Y bueno, siguiendo, digamos, esta idea, así en términos generales, ¿cómo podemos, digamos, entender esta relación entre lo que es el comunismo de la URSS, de la internacional, digamos, y esta perspectiva que tiene América Latina, ¿no? Es decir, como algo que brota, como algo que debemos imponer un proyecto, o América Latina cómo se está pensando en relación con la URSS, ¿no? Es decir, como, sí, una influencia comunista, pero autónoma, el proyecto de la URSS, o cómo se está planteando, digamos, esta perspectiva comunista, ¿no? Desde América Latina, en tanto que es, digamos, Colombia y la URSS, ¿no? A ver, hay un elemento importante que no mencionamos, que es el tema del imperialismo, ¿no? Es un concepto clave y que permite justamente terminar de armar este rompecabezas conceptual para entender dónde está ubicado América Latina en relación con la Unión Soviética, pero también en relación con Estados Unidos, con Gran Bretaña, con Francia, ¿no? El concepto de imperialismo en ese sentido va a ser clave. Tiene una llegada un poquito más tardía a América Latina, básicamente desde mediados de los años 20, cuando empieza a tener cada vez más difusión, y a partir de ahí es donde se empieza a estructurar todo esto. Entonces, también van a ser importantes los congresos del Internacional Comunista, ¿no? Y sobre todo el sexto congreso, el de 1928, donde va a haber por primera vez una presencia casi diríamos masiva de delegados de los partidos comunistas allí en Moscú, y en algunos casos con visiones que se apartaban un poco de los lineamientos de la Comintern. Por ejemplo, ahora acabo de publicar un texto muy chiquito allí en Ecuador sobre quien fue el principal dirigente comunista ecuatoriano, Ricardo Paredes, quien asiste al congreso, al sexto congreso de la Comintern en 1928, y él plantea que hay que, para comprender lo que es América Latina, o sea, se lo dice directamente a los rusos, a los altos dignatarios de la Internacional Comunista, ya no solo se pueden utilizar categorías como los de países coloniales o semicoloniales. ¿Por qué? Porque hay países, y él menciona casos de Argentina, Brasil y Ecuador, que no corresponden a ninguno de los dos conceptos, ni colonial ni semicolonial, porque son países que tienen su propia autonomía. Claro, en el caso de Brasil y Argentina, porque tienen grupos, clases dominantes con cierta autonomía, con cierta fortaleza, y pueden negociar un poco mejor la presencia de capitales extranjeros en el propio territorio. En el caso de Ecuador, porque es un país todavía muy aislado, que todavía dicen no tiene grandes inversiones norteamericanas, entonces eso también le daba un margen de autonomía. Entonces, en este caso, dice Paredes, hay que usar el término de países dependientes. Y bueno, así surge también un concepto que luego va a tener mucho éxito en América Latina en los años 60 y 60 a partir de la Escuela de la Dependencia. Quizás sea la primera vez que se utiliza. No sé si es la primera vez que se utiliza, pero bueno, ya en esa época ya se estaba empezando a hablar de esto, pero quien seguro lo hace público directamente en un debate en Moscú va a ser Ricardo Paredes, que es el delegado del Partido Comunista de Ecuador. Interesante. En ese sentido hay una exposición en su obra donde se ve muy claro que hay una intersección allí, un conflicto, por decirlo de alguna manera, entre lo que serían las posturas políticas y las posturas teóricas. Vamos, a veces parece ser que gana la postura política en cuanto a la postura teórica y viceversa.
En ese sentido, nos gustaría que nos explicara cuál fue la posición o el balance que se está produciendo para que surja la Liga Antiimperialista de las Américas respecto a la idea de comunismo por una parte y respecto a la idea de colonialismo por la otra. ¿Cómo se pueden interrelacionar estas dos ideas? Lo que nos está faltando, de todo lo que venimos diciendo, lo que nos está faltando para que finalmente termine de consolidarse una idea como la de la Liga es una estrategia política, ¿no? Y en ese sentido se explica tanto el origen como la decadencia de la Liga Antiimperialista, es decir, el hecho de comprender que la pregunta en realidad de quiénes son los que están sufriendo en América Latina el problema del colonialismo, del imperialismo. ¿Son solo los obreros y los campesinos o hay otros sectores sociales que de alguna u otra manera también se ven afectados por esto? Entonces, claro, depende de lo que uno conteste, ¿no? A mediados de los años 20 la idea era que efectivamente no solo los obreros y los campesinos, sino que también había clases medias, había sectores liberales, otros grupos sociales que también sufrían el impacto del imperialismo. Por lo tanto, una estrategia de lucha contra el imperialismo tenía que ser inclusiva y tenía que conjuntar a grupos que en principio podían ser muy diferentes. Claro, la gran ventaja es que esta estrategia se basaba en una inclusión a partir de grupos que ya mostraban su interés o por lo menos su solidaridad con la Unión Soviética, ¿no? No todas las clases medias eran malas, no todos los sectores burgueses eran explotadores, o si lo eran, permitían cierto juego político para ser tomados como aliados. Entonces, de ahí se explica que surja a mediados de los años 20 en un contexto impulsado desde la Unión Soviética, desde la Internacional Comunista, como de frente único, ¿no? De una alianza entre sectores, alianza también entre partidos, para conformar una unidad en ese sentido que pudiera combatir al imperialismo a partir siempre de lineamientos comunistas, ¿no? En ese sentido es importante destacar siempre que el basamento de todo esto era la teoría del imperialismo de Lenin y sus sucesores en ese sentido, ¿no? Pero esa era la clave y el germen de todo esto. Digo esto porque después va a haber otras visiones sobre el imperialismo, ¿no? Con otro tipo de estrategia con la que indefectiblemente va a haber una puja, una lucha, ¿no? Bueno, pero no nos adelantemos, vamos a hablar en específico ahorita con los compañeros que también van a participar, con los compañeros. ¿Les parece si cerramos este primer bloque? Muy general, la idea planteada, ¿no? El impacto de la Revolución Rusa. Y bueno, pues los invitamos a que continúen con nosotros, ¿no? Gracias. Agradecemos que nos sigan escuchando, seguimos conversando con el doctor Daniel Kersfeld. Y bueno, nos acompaña, se incorpora a esta mesa el compañero David Gómez. Bueno, pues podemos empezar, Aldo, si gustas. Como bien decían en los bloques anteriores, el libro trata 3 casos. El caso de México, el caso de Argentina y el caso de Cuba. Me gustaría profundizar un poco en la relación y el actuar que tuvo el Partido Comunista Mexicano en la Liga, en su construcción y en su acción. Bien, a mí me parece que hay algo interesante, poco trabajado, poco explorado y que creo que es una beta para seguir ahondando, que es la vinculación entre el Partido Comunista de México y el de Estados Unidos. Porque la Liga Antiimperialista surge de básicamente un acuerdo entre estos dos partidos, ¿no? Claro, obviamente el de Estados Unidos fue el que impuso finalmente la forma, no por vocación propia de los norteamericanos, sino también porque ese era el mandato desde la Internacional Comunista, es decir, que los partidos comunistas latinoamericanos tenían que seguir al partido comunista más importante o del país más importante, que era Estados Unidos, ¿no? Esa es una premisa básica. Entonces, si desde el Workers' Party decían algo, bueno, desde los otros partidos eso tenía que ser aceptado. Claro, esto dicho en papel, ¿no? En la realidad no siempre funciona así. Entonces el surgimiento de la Liga en México en principio se debió a este acuerdo entre estos dos partidos. Y luego
los elementos también más enriquecedores, ¿no? La presencia en ese momento o posterior de dirigentes de otros partidos que colaboraron, en el caso de Julio Antonio Mella, ¿no? Que mencionábamos también como un puente directo con Cuba, y él asumiendo finalmente la conducción, ¿no? del Comité Continental de Organización, que era como la mesa directiva de la Liga Antiimperialista. Y al mismo tiempo el interés por desarrollar nuevas secciones de la Liga Antiimperialista en otros países, ¿no? Obviamente los prioritarios, por una cuestión también de influencia global de México en los países de Centroamérica y del Caribe. No es casual tampoco que, por un lado, México participa en la fundación del Partido Comunista Cubano, ¿no? Generalmente cuando se forma un partido comunista se pide o se impone a veces la presencia de un delegado extranjero, ¿no? Que va a decir si está bien, si está mal, en base a la experiencia, en base a la orientación política, y ahí ya se marca también una cuestión de vinculación e incluso de dependencia en algunos casos, ¿no? Bueno, en el caso de Cuba fue Ricardo Flores Magón, quien estuvo presente como delegado, Enrique Flores Magón como delegado en la formación del Partido Comunista Cubano. Pero bueno, hubo, generalmente siempre que se pudo se actuó de esa manera. Otro dirigente, Fernández Anaya, también cumpliendo labores similares en Centroamérica, o Jacobo Urbitz, que originalmente era peruano, pero bueno, ya se había quedado en México también y ahí había desarrollado su carrera política, cumpliendo también similar papel en otros países centroamericanos. Entonces, realmente la lógica era esa, y esto también se reproducía en el caso de la Liga Antiimperialista, es decir, que la matriz de la Liga tenía que ayudar a formar la sucursal, la filial, en otros países, ¿no? Y de esa manera también se iba demarcando un área de influencia. Digo, porque somos todos amigos y somos todos hermanos, pero hay países donde yo tengo más influencia que otras. Entonces, ahí hay disputas que muy larvadas, también es otro tema para investigar, ¿no? Es decir, la vinculación, por ejemplo, que Estados Unidos tiene, o el Partido Comunista de Estados Unidos tiene, con el Partido Comunista de Puerto Rico, que yo sostengo la hipótesis de que hay una rivalidad también ahí en la relación entre el Partido Comunista de México y el de Cuba. Entonces, digamos, ese es cómo se mueven las piezas, ¿no? Para ir generando nuevas secciones y nuevas filiales de la Liga Antiimperialista en otros países y generar también estas vinculaciones que en algunos casos son lazos de dependencia. David, por favor. Sí, como usted señala en el libro, uno de los impulsos de la Liga Antiimperialista de las Américas, una de las acciones que llevaba a cabo son estas participación en las campañas, ¿no? Y en este contexto hay dos muy relevantes: el apoyo a Sandino y el apoyo por la liberación de los dirigentes anarquistas Sarko y Ganset. ¿Qué nos puede decir de esta, lo que podemos decir como estas campañas que proyectaban a la Liga Antiimperialista de las Américas y que buscaban generar cierta adhesión a una política antiimperialista y a sus principios, ¿no? Bien, bueno, son las dos campañas más importantes de la década del 20. No sé, por ahí hoy puede ser parecido a una campaña por Assange, una cosa así, ¿no? Salvando las distancias, pero algo muy, muy concreto de personajes puntuales y que sin embargo la opinión pública en todo el mundo se puede pronunciar a favor o en contra, ¿no? El caso de Sarko y Vanzetti en ese sentido fue trascendental y tenían un plus, ¿no? No eran comunistas, eran dirigentes anarquistas que habían sido condenados en un juicio completamente viciado, condenados a muerte, y bueno, hasta que esa condena finalmente se cumplió,
era una cuestión de agitación permanente, ¿no? El hecho de exigir la liberación de estas dos personas. Claro, y esto también le servía al movimiento comunista, no solo de América Latina, de Europa, de Estados Unidos, para dar muestras de amplitud, ¿no? Porque al fin y al cabo estaba saliendo a defender las vidas de dos militantes que no eran comunistas, sino que eran hasta cierto punto rivales, pero bueno, había una cuestión, había un plano acá que era más allá de las diferencias políticas, ¿no? Una cuestión de solidaridad frente al otro que está sufriendo y que directamente lo quieren asesinar. La campaña de Sandino en ese sentido también es importante, tiene su peso, tiene una connotación mucho más política, y ahí sí entra directamente la Internacional Comunista, es decir, más allá de Sandino y de su accionar en Nicaragua con el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, el EDSN, también es cierto que hubo todo un acuerdo político y una cuestión de complementariedad hacia el comunismo, es decir, posiblemente sin la participación de la Internacional Comunista, todo lo que conocemos hoy de Sandino hubiera sido mucho menor, ¿sí? Porque la Comintern se preocupó también de darle una dimensión global a toda la lucha sandinista. Y Sandino ganaba, obviamente. Él ganaba en el sentido de que ganaba apoyos en todos lados, ¿no? Es decir, su nombre pasaba a ser conocido en África y en Asia también. Es decir, era Sandino, Abdelkrim en Marruecos y alguno más en Asia, y digamos, eran las figuras icónicas en la segunda mitad de los años 20. Entonces Sandino ganaba de esa manera, ganaba apoyo, ganaba alianzas, sostenimiento político. Y la Comintern también ganaba, porque trabajaba con un personaje, con un dirigente, que era respetado, no tenía la mancha de ser comunista, que por ahí podía ser visto como un estigma, sino que era alguien de afuera, y nuevamente daba sentido de amplitud, ¿no? Frente a aquellos que podían acusar a los soviéticos, a los comunistas de sectarios. Bueno, ellos pueden decir un momentito, porque acá estamos defendiendo a una persona que no es para nada comunista. Claro, fue una relación con complejidades después, ¿no? Pero por lo menos en esta época fue una alianza altamente fructífera y redituable para los dos. Y si querés, la campaña por la liberación de Mella en su huelga de hambre en el año 25, ya con eso tenés delineadas 3 campañas internacionales que van a servir en muy poquitos años para darle una gran densidad y una gran exposición a los comunistas, ¿no? Como defensores también de causas humanas, causas nobles, causas nacionales, ¿no? No eran solamente un grupo político, sino que también se movilizaban por cuestiones humanitarias. Bueno, Daniel, para ir cerrando, los años que tú relatas acá en los 3 casos de la Liga Antiimperialista de las Américas son años también de transición en la Unión Soviética y en la Comintern, en la política, en la Comintern. Ya viene el fascismo, está en la disputa, que es más que Trotsky-Stalin, pero bueno, así la recibimos generalmente. ¿Cómo afectan todas estas transiciones a finales de los años 20 a la Liga? ¿Cuál es el destino de la Liga? A ver, si uno quiere hacer una especie de periodización de la Liga en función de lo que vos estás mencionando, uno tiene que reconocer al menos 3 periodos, ¿no? El momento del Frente Único, ¿no? Por el Congreso de la Comintern del 24, donde se plantean las alianzas con otros partidos y movimientos sociales y movimientos sindicales también, donde el comunismo tiene que dar muestra de amplitud. Es un momento de repliegue, después de que fracasaron las revoluciones en Europa, pero están en ascenso en Asia, y es un momento de esperar un poco, ¿no? Recomponer fuerzas, volver a vincularse con sectores a los que antes se rechazaba, y es el momento donde surge la Liga Antiimperialista, ¿no? Ya sea en el caso de Latinoamérica, pero también a nivel mundial, ¿no? En el 27 tiene lugar el Congreso de Bruselas, que origina una especie de gran liga antiimperialista a nivel mundial,
con la idea de generar otras ligas en Asia, en África, en Europa misma, ¿no? Es un primer momento. Un segundo momento es el momento de repliegue y luego de ataque, ¿no? Es decir, hacia el 27-28, cuando en la Unión Soviética están tomando en conciencia del dinamismo que está cobrando el capitalismo y de que puede entrar en crisis muy prontamente. Entonces la estrategia implica un cambio radical, y si antes se estaba en el repliegue, ahora hay que pasar al ataque, ¿no? Es el momento del tercer periodo, de clase contra clase, y de rechazar a todos aquellos que eran aliados hasta el día de ayer, pero que no pertenecían a la clase obrera o clase campesina. Entonces eso va a marcar el declive de la Liga, o la va a eclipsar, ¿no? Porque ¿qué va a hacer? Una organización que justamente se encarga de juntar a obreros con intelectuales, con artistas, ¿qué van a hacer en medio de un contexto que exige radicalizar la lucha? Entonces, claro, la Liga en algunos casos sigue existiendo, en el caso de Argentina, de Cuba sigue actuando, en el caso de México más difícil por el tema de la proscripción a partir del 28, pero con un contenido netamente obrero y donde se desdibujaba la idea original de armar este frente único que pudiera juntar a distintos sectores. Ahora, esto también se va a radicalizar todavía más a principios de los años 30, ¿no? Con el surgimiento del fascismo, o del nazismo, mejor dicho, ¿no? El fascismo ya existía de los 20. Y eso marca un segundo momento de la Liga, ¿no? Prácticamente desde el 28-29 hasta el 32-33. Ahí hay 5 años donde la Liga existe, pero larvada, eclipsada. Y luego va a haber una especie de momento de recuperación, de vindicación histórica, a mediados de los 30, con el Frente Popular, con la lógica de los frentes populares, donde de alguna manera se va a tratar de redituar lo que fue el Frente Único en los años 20. Claro, el problema ahora es que el gran enemigo a vencer ya no va a ser la potencia imperialista, no va a ser Estados Unidos, sino que es la Alemania nazi. ¿Y quién va a ser el gran aliado, o quien se pensaba que podía ser el gran aliado de la Unión Soviética en su combate contra la Alemania nazi? Estados Unidos, como efectivamente fue en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo sostener públicamente una organización como la Liga que se asume con una prédica anti-estadounidense? Entonces no es casual que justamente cuando se reditúe esta idea de frente, ahora por esta alianza que se está pensando a futuro con los Estados Unidos, desde la Unión Soviética también se resuelva, o Stalin mismo resuelva, que ya no debe haber más ligas antiimperialistas. Es decir, la Liga muere prácticamente en el 35, con el 7º Congreso de la Comintern. En algunos casos va a existir por un tiempo más como un organismo periférico de los partidos, es decir, estaba la Liga de Mujeres, la Liga de los Niños y la Liga Antiimperialista, ¿no? Pero no tenía mayor trascendencia. En el caso cubano he encontrado algunos documentos que llegan desde hasta los años 37-38, o sea, como que tuvo 3 años más de sobrevida frente a México o Argentina, ¿no? Pero ya sin mayor impacto político. Así que bueno, esos son, podríamos decir, los 3 momentos, de acuerdo a 3 estrategias distintas de la Unión Soviética en 3 coyunturas distintas también. Bueno, pues para ir cerrando, no sé si quisieran dar un comentario, compañeros, que más sobre el libro, más en cuestionamiento para no... Bien. Bueno, solo comentar que a mí me pareció un trabajo muy documentado, muy minuciosamente construido, ¿no? Y que nos da pistas sobre la complejidad de las redes a las que ya aludía el compañero Víctor, la complejidad de las redes al interior a nivel continental, efectivamente, no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel continental, la complejidad de las redes de militantes comunistas y esta amplitud de miras que se alcanza a ver con esta estrategia del frente y las vicisitudes que va teniendo solamente comentaría eso. Pues me parece un excelente trabajo
y destacar el hecho que la mayoría de los documentos que refiere el libro son tomados de los archivos de la Unión Soviética, ¿no? Incluso muchos de ellos ya no, por lo que se ve, no son ya físicos, sino se recurre a microfilm, cosas pues fundamentales y que no se había hecho en una investigación así. Daniel, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué estás trabajando? Bueno, les comentaba a los compañeros cuando veníamos hacia aquí que estoy con dos pendientes. Uno es un trabajo basado en mi investigación postdoctoral aquí en la UNAM. Yo trabajé en una derivación de esto, una especie de spin-off vinculado a los judíos comunistas en estos países, ¿no? en esta época. Entendiendo eso, es un trabajo distinto donde hay una cuestión de sociología de la identidad, de historia, de cultura, de cómo se genera una identidad comunista en América Latina en personajes que a duras penas sabían hablar el castellano. Así que bueno, de eso salió un libro ya el año pasado que editó Capital Intelectual, básicamente sobre el caso argentino. Pero la idea es completar esa investigación que también fue hecha sobre México y Cuba y ver si incluyo algo un poco más sobre todo eso y se edita en una versión un poco más grande sobre este tema. Y lo otro que también trabajo es un librito un poco más conciso sobre el tema de la UNASUR, que es algo con lo que estoy vinculado hoy en día por mi trabajo ahí en Ecuador. Me recordó mucho, para finalizar, perdón, la película aquella del tren de la vida, ¿no? Judíos y comunistas, probablemente peligrosos, ¿no? Bueno, pues mira, te agradecemos todos los compañeros que estamos aquí en Tiempos Equívocos. Agradecemos a la editorial Siglo XXI que nos haya cedido, por supuesto, un ejemplar. El libro es, les podemos decir a las personas que nos escuchan, el libro es de una lectura muy amena, el libro es de una lectura muy amigable, ¿no? Y tiene un trabajo impresionante, ¿no? Es impresionante. Yo creo que todos nos asustamos solamente de ver la cantidad de notas, archivos, ¿no? Es la mitad de la tesis. Y es la mitad, imagínate, ¿no? No quiero imaginar el resto. Es un trabajo impresionante. Yo estoy verdaderamente muy contento y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación que te formulamos. No, de nuevo, en parte, gracias por invitarme y bueno, estoy a su disposición para lo que necesiten. Bueno, pues con eso concluimos este episodio. Gracias, compañeros.